Bombazo mundial. El secreto que explotó redes. Colapinto firma con un gigante para 2026 y Briatore estalla en furia incontrolable. Torretas de policía. Bienvenidos, amantes de la adrenalina y la verdad sin filtros, a nuestro canal de confianza. Si pensaron que la saga de Franco Colapinto ya había alcanzado su punto más alto, prepárense, porque lo que nadie se animó a contar hasta ahora, lo que estaba guardado bajo 7 llaves, acaba de salir a la luz, desatando un terremoto en el corazón del PADEC. La noticia cayó como un rayo, una verdad tan contundente que dejó a todos boquiabiertos. Franco Colapinto, el pibe de Pilar, el mismo que fue ninguneado y subestimado, acaba de ser anunciado como piloto oficial para 2026 en un equipo que cambiará el mapa de la Fórmula 1. Y sí, como te lo adelantamos, la reacción de Flavio Briatore fue tan explosiva que ya se habla de un quiebre definitivo. Agárrense, porque la historia de la F1 acaba de dar un giro que nadie vio venir. El anuncio que partió el PADEC en dos. La consagración de un guerrero. La noticia cayó como un rayo en el corazón del PADEC, un estruendo que resonó en cada rincón, desde los boxes más humildes hasta los despachos más lujosos. Nadie, ni siquiera los más atentos, los que viven de anticiparse a los movimientos de las escuderías, fueron capaces de prever el anuncio que cambiaría todo. Fue un golpe seco, certero, un puñetazo en la mesa que redefinió el tablero de la Fórmula 1. Franco Colapinto, el joven argentino que durante tanto tiempo fue marginado de las decisiones estratégicas, que vio como otros pasaban por delante, que sintió en carne propia el peso de la indiferencia, ahora era anunciado como piloto oficial para 2026. Y atención, porque no era en un rol secundario, ni en calidad de reserva, ni como un simple piloto de desarrollo. No, esta vez era oficial. Esta vez era el quien tomaba el centro de la escena, con nombre y apellido, con la legitimidad que solo un contrato de esta magnitud puede otorgar. Lo que parecía imposible meses atrás, lo que había sido postergado, silenciado o minimizado por intereses que no querían verlo brillar, ahora era un hecho innegable. Franco Colapinto finalmente estaba dentro. Y eso, para muchos, lo cambia absolutamente todo. La forma en la que se comunicó la noticia fue tan contundente como inesperada. Sin filtraciones previas, sin sospechas sembradas en la prensa, sin anticipos teatrales que le quitaran impacto. Fue directo, con una imagen clara, un mensaje sin rodeos y un nombre que brillaba por encima de todo: Colapinto. El anuncio fue seco, seguro y perfectamente medido, porque detrás de esa decisión había una arquitectura de poder que venía preparando el terreno hacía tiempo, una maniobra silenciosa que solo los más sabios supieron leer y que ahora dejaba a todos los demás completamente descolocados. Muchos aseguraban que fue un jaque mate sin avisar, de manual. Se comentaba en los pasillos, con una mezcla de asombro y admiración. Nadie sabía cómo responder, porque cuando el movimiento es tan limpio, tan firme y tan justo, no hay margen para objeciones. No había excusas para minimizarlo, ni argumentos para descalificarlo. La verdad, por una vez, era tan poderosa que silenciaba cualquier intento de manipulación. Las reacciones no tardaron en llegar, y fueron un tsunami imparable. El público explotó de euforia. Los mensajes en redes sociales fueron inmediatos, masivos, imparables. El nombre de Franco se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos, no solo en su país, donde ya era una figura de culto, un verdadero ídolo popular. También en los países centrales del automovilismo, en las grandes redacciones del mundo motor, en los foros especializados, en los círculos más cerrados de la categoría. El consenso era total, se lo merecía, lo había luchado, lo había construido paso a paso, y ahora, al fin, se le hacía justicia. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría de cómo lo logró. La furia de Briatore, un ego herido y un relato desmoronado. Pero mientras miles celebraban, con el corazón en la mano y la garganta apretada de emoción, había una figura que no podía ocultar su furia, un personaje que veía como su castillo de naipes se desmoronaba en cuestión de segundos: Flavio Briatore. La explosión del directivo italiano fue interna al principio, un volcán en erupción que solo sus más cercanos pudieron presenciar. Pero quienes lo conocen saben que su ego jamás permite que la sangre no llegue al río, que la rabia no se manifieste de alguna forma. La noticia del fichaje oficial de Colapinto lo golpeó más de lo que muchos pensaban, y no solo porque quedaba fuera del esquema, sin poder de decisión sobre el futuro del piloto. Lo que realmente lo destrozó fue que esa confirmación echaba por tierra todo el relato que él mismo había intentado construir durante años. Briatore había insinuado, con esa sutileza venenosa que lo caracteriza, que Franco no estaba listo, que su entorno era un obstáculo, que su perfil no era el adecuado para los grandes desafíos de la Fórmula 1. Había sembrado dudas, había minimizado sus logros, había intentado mantenerlo bajo su control, bajo su sombra. Y ahora, sin consultarlo, sin necesitar su bendición, sin pedirle permiso, Colapinto daba el salto por su cuenta,
con una decisión que lo dejaba completamente al margen. Eso, para Briatore, era inadmisible, una afrenta directa a su poder, a su influencia, a su capacidad de manejar los hilos por detrás. Para Flavio, esto fue una humillación pública, un golpe directo a su ego. Se rumoreaba entre los veteranos del PADEC que lo habían visto en 1000 batallas. En los pasillos del PADEC, la tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. La figura de Colapinto adquirió una nueva dimensión, una que trascendía su talento en la pista. Ya no era el joven que buscaba un lugar, que luchaba por una oportunidad. Ahora era el piloto oficial que todos los medios querían entrevistar, que todas las marcas querían fichar, y que todos los equipos empezaban a mirar con otros ojos, con una mezcla de respeto y preocupación. Porque el fichaje, aunque ya cerrado, tenía una lectura mucho más profunda. Este era solo el primer paso. Y muchos sabían que con la puerta finalmente abierta, Franco no se iba a conformar con ocupar un lugar. Lo suyo iba a ser conquistar el escenario, redefinir las reglas, dejar una huella imborrable. Su ascenso ya no era una aspiración, era una amenaza directa para el status quo, para aquellos que se sentían cómodos en sus posiciones de privilegio. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La templanza de Colapinto, la calma antes de la tormenta perfecta. Mientras tanto, Franco mantenía la templanza, esa calma que lo caracteriza incluso en los momentos de mayor presión. Sabía que todo lo que venía a continuación sería aún más exigente, que cada paso sería analizado con lupa, que cada decisión contaría el doble. Y que muchos, los mismos que lo ignoraron durante años, ahora buscarían apropiarse de su relato, de su victoria, de su historia de superación. Pero también sabía que ya había dado el paso más importante, se había ganado su lugar sin doblegarse, sin cambiar su esencia, sin ceder a las presiones del viejo sistema. Y eso, en este contexto, era una victoria histórica, una que no se mide solo en resultados en pista, sino en significado, en el valor de la autenticidad y la perseverancia. La red de intereses expuesta, el terremoto Colapinto. Porque la confirmación de que Franco Colapinto sería piloto oficial en 2026 no solo alteraba los planes de los equipos, no solo cambiaba el futuro de una escudería. También sacudía los cimientos de toda la red de intereses que durante años habían definido quién merecía y quién no un asiento en la categoría, quién tenía el derecho de llegar a la cima. Y esa red, hasta entonces invisible, operando en las sombras, ahora se retorcía incómoda, expuesta, molesta, porque la figura de Colapinto la había dejado sin excusas, sin argumentos válidos para justificar sus decisiones. Es como si se les hubiera caído la careta a muchos, se escuchaba en los comentarios de los expertos. Flavio Briatore, aislado en su propio juego de sombras, sintió el golpe como un disparo al ego, un impacto directo en su línea de flotación. La sensación de control, la falsa idea de que todo debía pasar por su filtro, se desmoronó en cuestión de horas. Su círculo más cercano ya lo sabía. Lo que más le dolía no era haber perdido a Colapinto, no era que se fuera a otro equipo. Lo que realmente lo carcomía era que Franco se haya liberado de él sin siquiera confrontarlo, sin necesidad de su permiso, sin deberle nada. Esa independencia total, esa decisión ejecutada sin su bendición, era la verdadera afrenta. Porque si hay algo que Briatore no puede tolerar es que un piloto le demuestre que puede avanzar sin deberle nada, sin su influencia, sin su padrinazgo. Contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore podrá recuperarse de este golpe? Desde el entorno del equipo que lo había fichado, la consigna era clara y contundente. Proteger a Colapinto, dejar que todo fluya sin distracciones externas. Sabían que ahora sería el blanco de toda clase de operaciones encubiertas, de intentos de desestabilización. Algunos intentarían desestabilizarlo, sembrando dudas sobre su capacidad o su compromiso. Otros buscarían seducirlo para usar su imagen en beneficio propio, sin importar el costo para su carrera. Y unos pocos, incluso, buscarían enfrentarlo con su propio pasado, con las decisiones que lo llevaron a este punto. Pero quienes lo conocen de cerca sabían que Franco no era fácilmente manipulable, que su mayor fortaleza estaba en su capacidad para mantenerse firme, silencioso, letal. Era un piloto que ya había lidiado con la indiferencia, con la adversidad, y que había aprendido a transformarla en impulso, en combustible para seguir adelante. El efecto Colapinto, más allá de la pista. La reacción de los patrocinadores fue inmediata y contundente. Aquellos que habían apostado por él desde sus inicios, cuando pocos creían en su potencial, ahora celebraban el reconocimiento mundial de su figura, el acierto de su visión. Y los que antes dudaban, los que miraban de reojo, corrían para no quedarse afuera, para subirse a la ola de un fenómeno imparable. Porque Franco, de un día para otro, había pasado a representar algo más que un piloto rápido. Era la prueba viviente de que aún existía espacio para los que llegaban sin trampas, sin padrinazgos, sin dinero sucio, sin atajos. Y ese mensaje tenía valor de marca, de identidad, de propósito.
Era una narrativa que todos querían capitalizar, pero que solo él podía encarnar con autenticidad. En cada rincón del paddock se hablaba de lo mismo: técnicos, jefes de equipo, expilotos, periodistas especializados. Todos analizaban el impacto de su ingreso, no solo por lo que podía hacer en pista, que ya era impresionante, sino por lo que representaba fuera de ella. La llegada de Colapinto no era solo un fichaje, era una corrección, una rectificación tardía de un sistema que muchas veces premió lo equivocado, que priorizó los intereses sobre el talento. Y ahora, con su figura instalada en el centro, ya no se podía mirar para otro lado. Había que aceptar que el talento real, tarde o temprano, siempre encuentra su lugar, incluso rompiendo barreras. Franco, por su parte, se mantuvo fiel a su estilo. Ni una palabra de más, ni una frase para vender titulares. Habló solo cuando fue necesario, y cuando lo hizo, su mensaje fue tan claro como elegante. No culpó a nadie, no se puso en víctima, tampoco se disfrazó de héroe. Simplemente agradeció, reafirmó su compromiso con el equipo que confió en él, y adelantó lo esencial, que este era solo el comienzo. Dijo esto sin soberbia, pero con la certeza de quien ha esperado demasiado por esta oportunidad como para desaprovecharla. Y en ese tono medido pero firme, se escondía una declaración aún más poderosa: estaba listo. Y vaya si lo estaba. El ocaso de la influencia de Briatore, un nuevo paradigma. Mientras tanto, Briatore ya no podía ocultar su incomodidad, su frustración. Había pasado de ignorar a Colapinto, de minimizar su potencial, a tener que explicarse por haberlo dejado ir, por no haberlo retenido. Cada entrevista que daba, cada aparición pública, lo enfrentaba con preguntas incómodas. ¿Por qué no lo apoyó cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué no lo defendió? ¿Por qué ahora, que ya no puede controlarlo, intenta minimizar su logro? Las respuestas eran vacías, evitativas, y eso solo aumentaba la sensación de que su tiempo de influencia estaba llegando a su fin. Porque si Franco, sin su respaldo, sin su bendición, había logrado llegar, entonces ¿para qué servía su poder? ¿Para qué servía su padrinazgo si el talento genuino podía abrirse camino por sí solo? La comunidad argentina vivía un momento histórico, un hito que trascendía lo deportivo. Nunca antes una figura de su país había llegado a ese nivel con tanto respaldo popular y, a la vez, con tanto reconocimiento internacional. Las calles, los medios, las redes se llenaban de mensajes, videos, homenajes. Pero lo más notable era el tono: no era solo celebración, era orgullo. Porque sentían que Colapinto los representaba de verdad, no desde el marketing, no desde la pose, sino desde la lucha, desde el sacrificio, desde la coherencia. Y eso hacía que su historia tocara una fibra emocional que pocos deportistas logran despertar, una conexión profunda con la gente común. La estructura que lo había fichado lo entendía mejor que nadie. No solo habían sumado a un piloto talentoso, habían sumado a una figura que elevaba el perfil del equipo, que traía consigo una narrativa fresca, poderosa, legítima. Y esa narrativa, bien gestionada, podía convertirse en un activo irreemplazable, en un valor que trascendía los resultados en pista. Sabían que Colapinto no necesitaba ser transformado en un personaje, que su forma de ser, su manera de competir, ya eran suficientes. Solo debían acompañarlo, cuidarlo y dejarlo hacer lo que mejor sabe: romper esquemas, desafiar lo establecido. Así, con la mirada en alto, con el país detrás y con el respeto ganado a pulso, Franco Colapinto se preparaba para comenzar una nueva etapa, una que no le fue regalada, una que no dependía de apellidos ni convenios secretos, una que era suya y solo suya. Porque cuando alguien logra llegar sin deberle nada a nadie, todo lo que venga después lo construye desde la libertad, desde la convicción, desde el poder de su propia historia. El nuevo ecosistema de la F1, Colapinto como catalizador. Desde el momento en que el anuncio se hizo oficial, comenzó una transformación silenciosa pero profunda dentro del ecosistema de la Fórmula 1. Lo que parecía una decisión aislada, una historia de reivindicación individual, pronto se convirtió en un fenómeno que impactaba a múltiples niveles. Equipos grandes, medianos y pequeños comenzaron a revisar sus estrategias, a cuestionar sus propios procesos. Porque si alguien como Colapinto, durante tanto tiempo apartado de los focos principales, había logrado instalarse como piloto oficial con semejante fuerza, ¿qué estaba fallando en sus propios sistemas de detección de talento? Las alarmas estaban sonando, y no todos estaban listos para responder con honestidad a esas preguntas incómodas. En el centro de esa tormenta creciente, Franco seguía caminando con paso firme, sin desviar la atención de su objetivo principal: demostrar que todo lo conseguido no era casualidad, no estaba allí por una maniobra oportunista ni por una moda pasajera. Estaba allí porque lo había construido paso a paso, desde la base más sólida posible: el trabajo constante, la dedicación inquebrantable, la pasión innegociable. Y ese trabajo, que durante tanto tiempo fue invisibilizado,
ahora brillaba por sí solo, iluminando el camino para muchos otros. Cada palabra suya, cada aparición, cada gesto transmitía algo que muchos habían perdido en este deporte: autenticidad. Y eso, en un mundo de discursos prefabricados, de poses estudiadas, lo convertía en alguien completamente distinto, en una figura que resonaba con la gente. Lo más curioso era que ni él mismo parecía consciente del alcance real de su impacto. Mientras se concentraba en adaptarse al entorno, en preparar su llegada oficial a la máxima categoría, el efecto Colapinto ya empezaba a sentirse en las categorías menores, en los programas de jóvenes pilotos, en las decisiones corporativas de las escuderías. Muchos comenzaron a preguntarse por qué no habían apostado antes por él, porque prefirieron perfiles más dóciles, más manejables, más políticamente correctos. ¿Por qué dejaron pasar al piloto que ahora era el rostro de un nuevo ciclo, de una nueva forma de entender el automovilismo? Y aunque esas preguntas no tenían una sola respuesta, lo que sí era evidente es que desde ahora nadie podía ignorar lo que Franco representaba. Briatore, la desconexión con el presente y el fin de una era. En paralelo, la figura de Briatore seguía deteriorándose. Sus intentos de recobrar protagonismo se volvían cada vez más desesperados, más patéticos. Emitía comunicados ambiguos, buscaba aparecer en entrevistas forzadas, intentaba relacionarse con otros talentos emergentes como si nada hubiera pasado. Pero era tarde. Su desconexión con el presente era evidente. Ya no marcaba el pulso, lo seguía desde atrás, arrastrando los pies. Y peor aún, cada vez que hablaba sobre Colapinto, quedaba más claro que no le entendía, que lo veía como una anomalía en lugar de reconocerlo como el resultado de un nuevo paradigma. Y esa ceguera estratégica lo alejaba aún más de cualquier posición de influencia real, condenándolo a ser una reliquia del pasado. Las marcas más importantes también se movían en su búsqueda constante por asociarse con valores genuinos. Encontraron en Colapinto un perfil perfecto. No solo era joven y carismático, era creíble. Su historia tenía todos los elementos que un relato poderoso necesita: adversidad, esfuerzo, resistencia, talento, superación. Y lo más importante, tenía verdad. En un mundo saturado de relatos vacíos, Franco ofrecía uno lleno de contenido, de sustancia. Y eso lo convertía en un imán para cualquier marca que quisiera diferenciarse sin forzar nada, sin inventar historias. No hacía falta inventarle una narrativa. Ya la traía consigo, escrita con cada gota de sudor y cada triunfo en la pista. En las academias de formación, especialmente en Europa, se empezó a hablar del efecto Colapinto no como un método técnico, sino como una advertencia, una lección. Se analizaba como alguien que no formó parte de los circuitos tradicionales de poder había logrado meterse en la élite por fuera del sistema, rompiendo moldes. Y eso generaba preguntas incómodas. ¿Están realmente capacitados para detectar el talento, o simplemente reproducen un modelo que privilegia la obediencia por encima de la originalidad? Franco, sin proponérselo, estaba empujando a toda una estructura a mirarse al espejo, a cuestionar sus propios fundamentos. El triunfo de la autenticidad, Colapinto, el símbolo. El equipo que lo fichó, por su parte, comprendió de inmediato que había hecho mucho más que sumar un piloto. Había captado un símbolo, un estandarte. Y con él venía una comunidad, una narrativa, una emoción colectiva que trascendía el deporte. Por eso, en lugar de moldearlo, decidieron adaptarse a él. Le dieron espacio, lo dejaron respirar, lo dejaron ser. Y en ese respeto silencioso, Franco comenzó a florecer, no desde la exigencia impuesta, sino desde la confianza, desde la libertad de ser quien es. Porque a veces lo único que necesita un talento verdadero para explotar es que lo dejen ser, que confíen en su proceso. Y ese fue el gran acierto, no imponerle un rol, sino dejarlo ocupar el que le pertenece por naturaleza. En las redacciones más importantes, el cambio de tono fue evidente. De ser un nombre que aparecía en notas de promesas o de jóvenes a seguir, Colapinto pasó a ser protagonista de análisis profundos, de editoriales. Ya no se hablaba solo de su fichaje, se hablaba de su forma de ver el deporte, de su mentalidad, de su perfil, de su impacto cultural. Los periodistas, incluso los más escépticos, comenzaron a admitir que su irrupción estaba marcando una diferencia real, que no era un fenómeno pasajero. Y lo más poderoso era que todo ese impacto no provenía de una estrategia de comunicación diseñada por un equipo, ni de un gran presupuesto de marketing. Provenía de él, de su esencia, de su verdad. Ahora, con el futuro asegurado, con el respaldo de un equipo que lo valora por lo que es, Colapinto se preparaba no solo para competir, sino para dominar. Y esta vez, nadie lo iba a frenar. La historia de Franco Colapinto es la historia de un pibe que, a fuerza de talento, trabajo y autenticidad, rompió todos los esquemas, desafió a los poderosos y se ganó su lugar en la élite. Es la prueba viviente de que,
A veces, la verdad y la coherencia son las armas más poderosas en un mundo de apariencias. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto en 2026? ¿Cómo responderá Briatore a este golpe definitivo a su ego? ¿Podrá el pibe de Pilar consolidarse como la nueva estrella de la Fórmula 1 y redefinir el futuro de la categoría? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta guerra que sacude los cimientos de la Fórmula 1 y redefine el poder en el automovilismo? No te quedes afuera. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que sigue escribiéndose con cada vuelta, cada rumor y cada decisión estratégica. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cámaras. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Imparable. Colapinto. La verdad detrás del contrato de 2026 y el plan secreto que tiene a Briatore al borde del abismo. Bienvenidos, inquebrantables de la verdad y la emoción, a nuestro canal de confianza. Si pensaron que la firma de Franco Colapinto para 2026 había sido el último capítulo de esta saga, prepárense, porque la historia acaba de dar un giro aún más impactante. Lo que nadie se animó a contar, lo que se mueve en las sombras del paddock, es que el contrato de Colapinto no es solo un asiento. Es parte de un plan estratégico audaz que tiene a los gigantes temblando y a un Flavio Briatore al borde de la desesperación. La confirmación del pibe argentino ha desatado una ola de movimientos tectónicos, redefiniendo las alianzas, exponiendo viejas grietas y dejando al descubierto los secretos más celosamente guardados de la Fórmula 1. Esto no es una noticia más, es el anticipo de una revolución que arranca hoy mismo. El amanecer de una nueva era. Colapinto prepara el terreno para 2026. Desde aquel anuncio contundente que partió el paddock en dos, el aire en la Fórmula 1 no volvió a ser el mismo. La confirmación de Franco Colapinto como piloto oficial para 2026 en ese equipo que apostó a todo o nada, fue mucho más que una firma, fue una declaración de intenciones, un puñetazo a la mesa que resonó en cada despacho, en cada fábrica, en cada simulador del mundo. Pero lo que la gente ve es solo la punta del iceberg. Detrás de ese titular, se esconde una preparación brutal, una transformación silenciosa del pibe de Pilar que está dejando a todos con la boca abierta. Colapinto, fiel a su esencia, no se dejó llevar por la euforia desmedida de las celebraciones masivas. Mientras las redes explotaban y los medios lo elevaban al altar de los ídolos, él redobló la apuesta. Sus entrenamientos ya no eran solo para mantener el estado físico, eran sesiones de tortura controlada, llevadas al límite, para adaptar su cuerpo y su mente a las exigencias de un monoplaza de 2026, una máquina que promete ser una bestia indomable con las nuevas regulaciones aerodinámicas y de motor. Los rumores hablan de jornadas interminables en el simulador de su nuevo equipo, no solo aprendiendo los circuitos, sino comprendiendo la filosofía de la escudería, la forma en que trabajan, la idiosincrasia de sus ingenieros. Dicen que Franco se pasa más horas encerrado en ese simulador que la luna en la noche, susurran los técnicos, asombrados por su dedicación. El equipo que lo fichó, ese gigante que arriesgó al poner su fe en él, no lo dejó solo ni un segundo. Comprendieron que no solo habían sumado a un piloto, sino a un fenómeno. Y por eso, la estrategia fue clara: blindarlo, protegerlo, y darle todas las herramientas para que su talento explote sin distracciones. Se habla de un equipo multidisciplinario trabajando exclusivamente con él, preparadores físicos de élite, psicólogos deportivos para manejar la presión mediática sin precedentes, nutricionistas, y hasta un equipo de comunicación interna para filtrar el ruido y permitirle mantener su foco. Están construyendo un búnker alrededor de él, pero un búnker que lo potencia, no que le encierra, revelan fuentes internas, admiradas por el cuidado que le están brindando. Este no es un fichaje más, es una inversión a futuro, una apuesta de ajedrez donde cada pieza está calculada al milímetro. Si te sorprenden estos detalles, suscríbete y contanos en los comentarios qué equipo crees que es el gigante que apostó por Franco. Briatore en caída libre. La venganza de un ego destrozado. Mientras Colapinto se prepara en silencio, la figura de Flavio Briatore sigue en caída libre, arrastrando consigo lo que queda de su credibilidad e influencia. Aquella furia inicial que lo golpeó con el anuncio del fichaje, se ha transformado en una mezcla tóxica de negación, resentimiento y una desesperación palpable por recuperar el protagonismo perdido. En los corrillos del paddock, ya no es el temido estratega. Es el hombre que no supo ver, el que dejó escapar a la joya más brillante. Muchos aseguran que Briatore no duerme, se la pasa llamando, intentando mover hilos que ya no tiene. Afirman fuentes cercanas, que lo ven más solo que nunca en su propio juego. Su estrategia para desviar la atención es tan obvia como ineficaz. Ha intentado por todos los medios deslegitimar el fichaje de Colapinto, insinuando que el acuerdo es prematuro, que no está garantizado o que hay intereses ocultos detrás.
Ha buscado desesperadamente otros jóvenes talentos para intentar replicar el fenómeno Colapinto bajo su égida, lanzando promesas al aire que ya nadie cree. Pero el problema es que su discurso ya no resuena. La gente, la prensa, los equipos, todos ven que su tiempo de influencia está llegando a su fin. Sus apariciones públicas son cada vez más forzadas, sus declaraciones carecen de la autoridad de antes. Él mismo se ha convertido en una caricatura de lo que fue. Lo más cruel para Briatore, y lo que más le está consumiendo, es que Colapinto lo ha vencido sin siquiera pelear. Franco nunca lo confrontó, nunca le dedicó una palabra de resentimiento, nunca lo mencionó en sus discursos de agradecimiento. Simplemente siguió su camino, demostrando con hechos que no lo necesitaba. Esa independencia total, esa libertad de acción, es lo que más le duele a un hombre acostumbrado a tener a todos bajo su control. Es la peor derrota para Flavio, ser ignorado, ser irrelevante en la historia que él mismo inició, comentó un analista con años de experiencia en la F1. Briatore, que siempre quiso ser el titiritero, ahora es un mero espectador, viendo cómo su marioneta preferida baila en un escenario al que él ya no tiene acceso. Contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore tendrá alguna jugada final, o esta es su retirada definitiva? El nuevo equipo, visión de futuro y revolución silenciosa. El equipo que apostó por Colapinto no es un improvisado. Hablamos de una estructura con historia, con recursos, pero que había estado buscando ese algo más para volver a la cima. Y lo encontraron en Franco. La decisión de anunciarlo para 2026, con tanta anticipación, no fue una casualidad, fue un golpe de ajedrez maestro, una movida calculada para adelantarse la competencia y marcar territorio. Este gigante ha activado un plan de desarrollo que va más allá de lo meramente deportivo. Están invirtiendo en infraestructura, en personal clave y en una filosofía de trabajo que pone al piloto en el centro, pero no como una figura decorativa, sino como un pilar fundamental en la construcción del futuro. Se rumorea que el equipo está trabajando en un concepto de monoplaza para 2026 diseñado pensando específicamente en las fortalezas de Colapinto, en su agresividad controlada, en su capacidad para cuidar los neumáticos sin perder velocidad. Están construyendo el auto a su medida, es un guante para Franco, deslizan los ingenieros, que ven en él una capacidad de retroalimentación técnica excepcional. Esto no es solo un fichaje, es una alianza estratégica, una comunión de talentos donde el equipo confía ciegamente en el piloto y el piloto se entrega por completo a la visión del equipo. La dirección de la escudería ha adoptado una postura de total discreción. No dan detalles, no alimentan los rumores, no se prestan al juego mediático de Briatore. Su estrategia es simple: dejar que los hechos hablen por sí solos y que el trabajo duro de Colapinto sea la única noticia. Este silencio es, paradójicamente, su arma más poderosa. Porque mientras otros gritan, ellos construyen. Mientras otros descalifican, ellos confían. Y esa confianza, ese respaldo incondicional, es lo que está permitiendo a Franco concentrarse al 100% en lo que realmente importa, prepararse para ser el mejor en 2026. Si te emociona esta apuesta de futuro, dale like y compartí este video con tus amigos. El paddock se reacomoda, pánico y reinvención. El impacto de la bomba Colapinto ya no es solo una anécdota en el paddock, es una fuerza que ha obligado a todos a reevaluar sus propias estrategias. Algunos equipos, viendo como una joya les pasó por delante, han entrado en una fase de pánico. Han empezado a revisar sus programas de jóvenes pilotos, a cuestionar a sus propios scouts, a preguntarse cómo es posible que no hayan detectado el potencial de Franco con la misma claridad que el gigante que lo fichó. Hay reuniones de emergencia en todas las escuderías, nadie quiere quedar como el que durmió la siesta, afirman los periodistas más veteranos, que ven un nivel de agitación pocas veces visto. Otros, más astutos, han intentado imitar la jugada. Han acelerado negociaciones con jóvenes promesas, han lanzado globos sonda en la prensa para medir la reacción, han intentado mostrarse como descubridores de talentos. Pero el problema es que la jugada de Colapinto fue única, porque se basó en la autenticidad, en la perseverancia, en la lucha contra la adversidad. No es un modelo replicable con solo dinero o poder. Es una historia de vida. No se puede copiar la magia, y lo de Franco es pura magia, sentencian los que realmente saben de este deporte. Los pilotos que hoy ocupan asientos en la F1 también sienten la presión. La irrupción de un talento como Colapinto, sumada a la anticipación del cambio reglamentario de 2026, ha generado una danza de sillas que tiene a muchos con los nervios de punta. Saben que nadie tiene el asiento asegurado, que el rendimiento es la única moneda de cambio, y que la nueva generación, liderada por Franco, viene con hambre de gloria y sin miedo a nada. Ya no se trata solo de la F1 de hoy, sino de la F1 que se viene, y Franco es la cara de ese futuro, se escucha en los pasillos de las entrevistas postcarrera. La Argentina en ebullición, un fenómeno social y cultural. En Argentina,
El fenómeno Colapinto ha trascendido las fronteras del automovilismo para convertirse en un verdadero movimiento social y cultural. Las calles, los bares, las escuelas, todos hablan de Franco. No solo se celebra al piloto, se celebra la historia de un pibe que, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, nunca bajó los brazos. Es un espejo para una sociedad que necesita creer en el esfuerzo, en la meritocracia, en que los sueños se pueden cumplir si se trabaja incansablemente. Franco es la bandera de la esperanza para muchos, dicen los fanáticos, con lágrimas en los ojos. Las redes sociales son un hervidero de pasión. Los memes, los videos motivacionales, los homenajes, todo se multiplica a la velocidad de la luz. Las camisetas con su nombre se agotan en horas. Los niños quieren ser como Franco. Ya no es solo un deportista, es un símbolo, una inspiración. Las marcas, por supuesto, han captado la magnitud de este fenómeno. Las propuestas de patrocinio no paran de llegar, no solo de empresas deportivas, sino de todo tipo de industrias que quieren asociarse con los valores que Colapinto encarna: autenticidad, resiliencia, superación. Lo de Franco no es un fichaje, es la confirmación de un líder, un ícono que va a marcar una época, aseguran los expertos en marketing deportivo. Mientras todo esto sucede, Franco sigue con los pies en la tierra. Entiende la magnitud de lo que genera, pero no se deja deslumbrar por los flashes. Su foco está en el trabajo, en la preparación, en el día a día. Sabe que la verdadera prueba empieza en 2026, y que el camino hacia allí es tan importante como el destino. Él no solo llegó para correr, llegó para inspirar, para empujar los límites, para demostrar que se puede ser diferente, que se puede ser auténtico, incluso en el mundo más competitivo y elitista del deporte. La historia de la Fórmula 1 está a punto de reescribirse, y Colapinto es el autor de ese nuevo capítulo. La preparación para el gran salto. Detrás de escena con Franco. Los detalles de la preparación de Colapinto para el salto de 2026 son cada vez más fascinantes. No se trata solo de horas en el simulador. Hablamos de una inmersión total en la cultura de su nuevo equipo. Desde las reuniones con los ingenieros de diseño para comprender cada tuerca del futuro monoplaza, hasta las sesiones de retroalimentación con los estrategas de carrera, Franco está absorbiendo todo como una esponja. Su capacidad de aprendizaje es asombrosa, no solo retiene información, la procesa y la usa, comenta un ingeniero que trabaja de cerca con él. Esta integración temprana es clave para asegurar que cuando el auto de 2026 vea la luz, Colapinto y la máquina sean uno solo. Además, se ha intensificado el trabajo en su aspecto físico, llevando su resistencia y fuerza a un nuevo nivel. Las nuevas regulaciones de 2026, con autos potencialmente más ligeros y potentes, exigirán una condición física superlativa. Franco no se limita a cumplir. Está buscando esa ventaja extra, esa décima que se gana en el gimnasio, en la nutrición, en el descanso. Su disciplina es casi militar, pero con una pasión que la hace invencible. Nunca había un piloto tan enfocado, es un animal de trabajo, confiesa su preparador físico, con una mezcla de admiración y agotamiento. El equipo también ha puesto un énfasis especial en el desarrollo mental de Franco. La presión de ser la esperanza para millones de personas, sumado a la competencia feroz en la F1, podría abrumar a cualquiera. Pero Colapinto, con su madurez inusual, está demostrando una fortaleza mental a prueba de balas. Las sesiones con psicólogos deportivos no son para arreglar problemas, sino para optimizar su rendimiento bajo estrés extremo, para afinar su capacidad de concentración y para mantener la calma en los momentos decisivos. Franco tiene una cabeza privilegiada, es un diamante que se pule con cada desafío, se escuchan en los comentarios de los expertos. Entonces, ¿está Colapinto listo para reescribir la historia de la Fórmula 1 de enero de 2026? ¿Podrá el pibe de Pilar no solo llegar, sino dominar la categoría, desafiando a los gigantes y silenciando a sus detractores? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿estás listo para ser parte de esta revolución? No te quedes afuera. Si esta noticia te puso los pelos de punta, suscríbete a nuestro canal, déjale un like a este video y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Impacto total. El plan maestro de Colapinto se revela. La Fórmula 1 nunca será la misma y Briatore no sabe dónde esconderse. Atención, fanáticos de la F1 y buscadores de la verdad. Si creían que la confirmación de Franco Colapinto para 2026 era el final de esta historia, se equivocaron. Lo que nadie se anima a contar en voz alta, lo que se gesta en las reuniones más secretas de los equipos, es que el ascenso del pibe argentino es solo la punta de un iceberg. Un plan maestro que va a redefinir la Fórmula 1 por completo,
y que tiene a un Flavio Briatore al borde de la desesperación, viendo cómo su imperio se derrumba pieza por pieza. Prepárense, porque la F1 que conocíamos está a punto de cambiar para siempre, y el epicentro de este terremoto es el propio Colapinto. La metamorfosis silenciosa, Colapinto redefine al atleta de élite. Desde aquel día histórico en que se confirmó su contrato para 2026, Franco Colapinto ha entrado en una fase de transformación que va más allá de lo meramente deportivo. No es solo un piloto entrenando para la F1, es un atleta de élite rediseñando los límites de la preparación. Su nuevo equipo, ese gigante que apostó por él, ha puesto a su disposición una infraestructura de vanguardia, un laboratorio humano donde cada aspecto de su rendimiento es optimizado al máximo. No se trata solo de la potencia física, es la sinergia perfecta entre mente, cuerpo y máquina. Los reportes que llegan desde los centros de entrenamiento son asombrosos. Franco ha adoptado un régimen de preparación que combina la última tecnología en simulación con métodos de entrenamiento físico que rozan lo futurista. Están trabajando con él para crear un híbrido perfecto entre piloto y tecnología, para que se adapte de forma natural a los nuevos reglamentos de 2026, reveló una fuente interna. Las jornadas en el simulador ya no solo simulan circuitos, sino condiciones climáticas extremas y escenarios de carrera impredecibles, llevando su capacidad de reacción y toma de decisiones a un nivel superlativo. Además, se habla de una nutrición personalizada basada en análisis genéticos y monitoreo en tiempo real, diseñada para maximizar su energía y recuperación, como si fuera un biohacker de la velocidad. Pero la metamorfosis más notable es la mental. Franco, con su humildad característica, ha profundizado su trabajo con especialistas en psicología deportiva. No para solucionar problemas, sino para desarrollar una fortaleza mental inquebrantable que le permita manejar la presión global, los nuevos rivales y las expectativas de una nación entera. Su capacidad para mantenerse enfocado, para filtrar el ruido y para convertir la presión en combustible es algo que no se ve todos los días. Es un fuera de serie, comentó un miembro de su equipo de apoyo. Colapinto está construyendo una armadura psíquica que lo hará imparable en la pista, pero también fuera de ella. Si te emociona ver a un atleta tan dedicado, suscríbete y contanos qué es lo que más admirás de la disciplina de Franco. Briatore en pánico, los últimos manotazos de ahogado. Mientras Franco vuela hacia el futuro, Flavio Briatore sigue hundiéndose, cada vez más desesperado. La furia inicial se ha transformado en un pánico palpable, una batalla perdida contra la irrelevancia. Él, que fue el amo de los hilos, ahora ve como el tapete se le escapa de los pies. Sus intentos de recuperar protagonismo son cada vez más erráticos y, francamente, patéticos. Se rumorea que ha intentado contactar a otros jóvenes pilotos, ofreciéndoles oportunidades que ya nadie cree, buscando desesperadamente un nuevo caballo de batalla para validar su supuesta visión. Pero lo más revelador son sus apariciones públicas. Si antes era una figura imponente, ahora se le ve desdibujado, con un brillo apagado en los ojos, casi una sombra de lo que fue. Sus declaraciones, que antes eran sentencias, ahora suenan a quejas, a justificaciones vacías. Ha intentado incluso minimizar el impacto del 2026, sembrando dudas sobre la capacidad del nuevo equipo de Colapinto, o sugiriendo que el hype es demasiado. Pero el mundo ya no le compra el relato. Está luchando contra un fantasma que él mismo creó. El éxito innegable de Colapinto sin él, comentó un columnista especializado. La peor parte para Briatore es la forma en que Franco lo ha desterrado. Sin una sola palabra de reproche, sin un tuit polémico, sin un gesto de desprecio. Simplemente, con su trabajo y su éxito. Es el golpe más duro para un ego tan grande, la indiferencia total. El pibe al que intentó controlar, ahora es una estrella que brilla con luz propia, y esa luz ilumina la oscuridad de sus propios fracasos. Contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore hará una última jugada desesperada, o ya aceptó su derrota? El nuevo equipo. Un proyecto secreto que desafía a los gigantes. El equipo que fichó a Colapinto no solo sumó un piloto, compró un futuro. Y ese futuro es parte de un proyecto secreto que podría sacudir los cimientos de la F1. El jaque mate silencioso, la estrategia imparable de Toto. Toto Wolff, astuto como pocos, mantenía un silencio sepulcral, casi zen. No necesitaba hablar. Cada vez que se negaba a desmentir el interés por Colapinto, el rumor crecía más y más, como una bola de nieve imparable. Y eso, estratégicamente, le servía a la perfección. Porque no solo posicionaba su marca, Mercedes, sobre la figura del argentino, sino que incomodaba, y mucho, a sus rivales directos. Colocar una semilla en la mente de Colapinto y dejar que el resto del mundo, los medios y la afición, hiciera el trabajo de regarla y hacerla crecer, era parte de su estilo. En lugar de forzar algo, simplemente lo hacía inevitable. Y eso era exactamente lo que estaba pasando, con una precisión escalofriante.
Mientras tanto, Franco se mantuvo igual que siempre, entrenando con la misma intensidad, estudiando cada detalle, firme como una roca, como si todo este revuelo fuera parte de un ruido que no necesitaba contestar. Porque él ya lo había vivido, ya había pasado por la decepción, por la traición silenciosa, por las decisiones injustas de quienes no lo valoraron. Y aún así, seguía ahí, mejor que nunca, más fuerte que nunca. Y ahora, sabiendo que una de las voces más importantes del automovilismo lo había elegido como candidato, lo único que tenía que hacer era seguir igual, seguir rindiendo. Dejarlos venir, ver cómo se desenmascaraban los intereses de cada uno. Lo interesante es que este nuevo escenario revirtió por completo la situación por la que había sufrido semanas antes. El piloto que había quedado sin respaldo, que había sido apartado sin explicación, ahora era el más buscado de todo el paddock. De estar en la cuerda floja, pasó a estar en el radar de la élite. Y lo mejor de todo es que no cambió nada para lograrlo. No hizo declaraciones incendiarias, no se victimizó, no se vendió por una promesa fácil. Simplemente siguió siendo franco, auténtico, frontal, y eso, en un mundo donde todos actúan para impresionar y para las cámaras, fue su arma más letal, su verdadera ventaja. Ahora la pregunta ya no era si Toto Wolff lo quería. La pregunta era cuándo iba a hacer el siguiente movimiento, cuándo iba a dar el jaque mate definitivo. Porque la promesa estaba hecha, y cuando alguien como él promete algo, tarde o temprano lo cumple. Mientras tanto, Briatore hervía de rabia, con la sangre en el ojo, porque entendía que ya no tenía el control, que el piloto que alguna vez pensó como propio ahora se le escapaba entre los dedos, como arena que se va con el viento. Colapinto. De promesa a realidad innegable. A medida que el ambiente seguía recalentándose, algo se volvió evidente para todos. La figura de Franco Colapinto ya no pertenecía a una sola estructura. Ya no era simplemente un piloto de Alpine o un proyecto bajo el ala protectora de Briatore. Había pasado a ser un activo valioso en el mercado global de talentos de la F1, un hombre propio que resonaba con fuerza, un protagonista de esos que mueven las conversaciones, que alteran estrategias de equipos enteros, que obligan a los grandes a mirarse entre ellos con suspicacia y recelo. Y esa transformación no se había dado por campañas publicitarias millonarias ni por favores en despachos oscuros, se había dado por mérito puro, por consistencia en la pista, por la verdad de su talento. Y eso lo convertía en un fenómeno incómodo, casi una anomalía, para quienes están acostumbrados a manejar las cosas desde el poder y la billetera, no desde el rendimiento y la autenticidad. Toto Wolff lo sabía perfectamente, y por eso eligió actuar cuando el resto dudaba, cuando otros miraban hacia otro lado por miedo a incomodar al status quo. Él fue directo. No prometió un contrato firmado al instante, no prometió un volante inmediato en un equipo campeón. Pero lo más importante es que le ofreció algo que pocos se animan a ofrecer: visión. Le dijo, sin rodeos, que lo tenía en el radar, que lo veía como parte de un plan mayor, que su nombre estaba anotado en la lista de los próximos elegidos para la gloria. Y para un piloto que venía de sobrevivir al desprecio injustificado, de ser ninguneado por su propio equipo, esas palabras fueron más potentes que cualquier firma en papel, más valiosas que cualquier cifra en una cuenta bancaria. El dilema del pibe de Pilar: saltar o esperar. Mientras Briatore hacía malabares imposibles para evitar que esa promesa se convirtiera en una realidad palpable, Colapinto se encontraba en una posición delicada pero, al mismo tiempo, increíblemente poderosa. Tenía que decidir sin decir una palabra, tenía que evaluar sin mostrarse ansioso. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser usado en su contra por quienes querían verlo fuera de juego, por aquellos que se sentían amenazados por su ascenso imparable. Pero también sabía que no podía dejar pasar la oportunidad, porque lo que Toto Wolff le ofrecía era una puerta que no se abría dos veces en la vida, una chance de oro que no podía desaprovechar. Y si bien no estaba claro aún cuándo o cómo llegaría ese salto definitivo a la élite, lo que sí estaba claro era que su momento se estaba gestando justo delante de todos, a la vista de un mundo que no parpadeaba. Dentro del paddock, comenzaron a surgir teorías de todo tipo, algunas descabelladas, otras con un tinte de verdad. Algunos aseguraban que Wolff lo quería como sustituto estratégico para una vacante futura en Mercedes o incluso en un equipo cliente como Williams, donde ya había brillado. Otros insinuaban que podría ocupar un rol clave en el desarrollo interno del equipo, con acceso a los datos más sensibles y un plan a largo plazo. Pero lo más inquietante para Briatore y compañía no era la precisión de esos rumores, era el hecho de que todos los rumores partían de un mismo centro: Colapinto. Era el quien había pasado a ser el eje de todo. Ya no hablaban de equipos, hablaban de él. Ya no discutían estructuras, discutían cómo retener o seducir al argentino. El enojo de Briatore no tenía solo que ver con celos personales, tenía que ver con un orgullo herido de muerte.
porque para alguien como él, acostumbrado a moldear carreras desde el escritorio, a ser el titiritero de los talentos, perder protagonismo frente a un piloto que decide por sí mismo, que no pide permiso, es una afrenta insoportable, una humillación intolerable. Intentó acercarse de nuevo, recuperar el terreno perdido, ofrecer garantías y promesas renovadas. Pero Franco lo entendió al instante. El acercamiento no era sincero, era una jugada de defensa, un intento desesperado por recuperar el control. Y él no estaba dispuesto a volver a caminar sobre la misma trampa 2 veces. La prensa en modo histeria y el fenómeno Colapinto. La prensa internacional empezó a hacer preguntas más concretas en cada rueda de prensa. El nombre Colapinto salía a la luz, aunque no estuviera convocado, porque se había convertido en el tema del momento. Los periodistas internacionales ya lo trataban como un tema central. Incluso expilotos y comentaristas de renombre comenzaron a señalarlo como el nombre a seguir, la revelación del año. Y lo que hace unas semanas era una preocupación por su futuro inmediato, una duda sobre si tendría un asiento, ahora era una expectativa global. Nadie preguntaba si iba a quedarse fuera, preguntaban dónde iba a aterrizar, en qué equipo de punta iba a desplegar todo su potencial. El tono había cambiado por completo, la energía también, y todo giraba alrededor de una sola cosa: su talento innegable y su capacidad para generar estas revoluciones.